La nueva era hace un combinado. Te van a citar cosas de la Biblia, pero también van a meter un poco del Corán, de Mahoma. La idea que te quieren vender en resumen es que el cristianismo ya pasó y que ahora para tener la mente abierta y ser espiritualmente más elevado hay que dejar de lado esos dogmas, esas creencias, esas prácticas. ¿Y cuál es el papel de Dios en todo esto? En la nueva era es muy importante el tema del autoconocimiento, autoconciencia. Uno requiere que Cristo lo salve, uno se salva a sí mismo por medio de meditación o alineando sus chakras. ¿Cuán riesgoso puede ser alguien que, aunque no conoce, practica? La posibilidad de que por estas prácticas uno pueda tener instigación demoníaca o posesión demoníaca es algo que es latente. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa En la Línea de Fuego. Mi nombre es Gabriela Maycock y junto con Ana Luisa les agradecemos por darnos una oportunidad más de entrar en sus hogares a través de la señal de Pax Televisión. Ana Luisa, el día de hoy tenemos un tema súper interesante y para eso hemos traído a un experto. Pero mira, resulta el tema del horóscopo, del Reiki, de las ayudas espirituales, los amuletos, se han convertido últimamente en algo muy asequible para muchas personas. Así es, Gaby. Y para hablar de este tema, que es el New Age, la nueva era, un tema muy, muy en boga hoy en día, tenemos invitado al autor y conferencista Dante Urbina. Bienvenido, Dante. Esperamos que nos ayudes a absolver todas las dudas de nuestros televidentes y poder aclarar y tener esos fundamentos y principios necesarios para poder también ayudar a otros, ayudar a nuestro entorno a conocer qué es la nueva era y cuáles son los riesgos de ella, ¿no? Siendo así, te doy la bienvenida, te agradezco estar en el programa y quisiéramos que nos expliques en concreto, en palabras sencillas, qué es la nueva era, el New Age. La nueva era implica pues una distinción de eras. Se concibe bajo este paradigma que la era cristiana son los 2 primeros milenios, ¿no? Entonces se lo identifica como la era de Piscis. Básicamente aducen cosas como que Jesús llamó a los pescadores, que el símbolo de los primeros cristianos era el pescado, que se identificaban haciendo un pescado sobre el suelo, etcétera, ¿no? Que llamó a Pedro a ser pescadores de hombres, que los apóstoles eran pescadores, y ya lo ven como la era de Piscis. Entonces se ve a la que llaman la dominación religiosa del dogma cristiano, como del año pues 33 aproximadamente hasta el 2000, como la era de Piscis. Pero luego con el cambio de milenio, según la nueva era, viene un cambio de era y viene la era de Acuario, en el cual hay un avance espiritual de la humanidad. Es como que el cristianismo simplemente era una fase, no es la revelación o la religión, sino nada más que una fase de transición de la humanidad a una espiritualidad más elevada. Esa espiritualidad más elevada se entiende como que las grandes religiones se disuelven, se relativizan, que en realidad las afirmaciones dogmáticas del cristianismo serían simplemente cosas pasajeras y que la nueva fase de Acuario implica una humanidad con una mente más abierta. Esa mente más abierta implica una combinación religiosa. La nueva era hace un combinado. Es un poco una lógica comercial, así como cuando uno va al supermercado y agarra lo que le gusta y va llenando el carrito, entonces uno llena un poco de cristianismo, porque en la nueva era te van a hablar de Jesús, hasta te pueden hablar de santos católicos o imágenes religiosas católicas y todo eso. Te van a citar cosas de la Biblia, pero también van a meter un poco del Corán, de Mahoma, te van a meter pues algunos símbolos distintivos del judaísmo, te van a hablar de meditación trascendental, de budismo, te pueden hablar del karma, de la reencarnación al estilo hindú, luego le pueden meter un poquito de pues yoga, reiki, constelaciones familiares y se hace un combinado que termina siendo espiritualmente indigesto.
Pero la idea que te quieren vender en resumen es que el cristianismo ya pasó y que ahora para tener la mente abierta y ser espiritualmente más elevado hay que dejar de lado esos dogmas, esas creencias, esas prácticas y a lo que hay que ir es a este combinado religioso. ¿Y cuál es el papel de Dios en todo esto? Dios, entiendo de lo que estás mencionando, pasa a ser un elemento más que evoluciona y ahora es una teoría más amplia. ¿Eso es lo que predica el New Age? El New Age vacía a Dios de su identificación personal. Ok. Me explico. En el cristianismo tenemos un concepto fuertemente personal de Dios, de un Dios que ama, de un Dios que se revela, de un Dios que establece ciertas normas morales, de un Dios que se preocupa específicamente de nosotros y que puede tener planes específicos para nosotros. De un Dios en suma que está predominantemente y eminentemente revelado en Jesucristo. O sea, Correcto. Dios se encarna en Jesucristo. Y si Dios se encarna en Jesucristo, entonces las demás religiones terminan siendo bajo esta dimensión al menos falsas. Tendrán elementos de verdad, ciertamente, como reconoce la propia fe católica, el magisterio católico oficial, pero en última instancia, siendo el centro de la revelación de Dios, Cristo mismo, Cristo siendo Dios encarnado, cualquier religión que dé otro lugar a Cristo no puede ser la verdadera religión. En el caso del Islam se ve a Cristo simplemente como un profeta más. Así es. En el caso del judaísmo como un falso Mesías. En el caso de religiones orientales como el hinduismo o el budismo simplemente no se lo toma en cuenta o bajo algunas perspectivas se lo quiere convertir en una especie de Buda adicional o reencarnación de Buda, pero uno más, es uno más, en otras palabras. En cambio, en el cristianismo es Dios encarnado mismo. En el caso de la nueva era, Cristo es visto simplemente como una manifestación más de Dios. No es Dios encarnado, sino una manifestación más. Y aparte de eso, Dios no es visto como un ser personal. Dios es visto como una especie de energía impersonal. De hecho, en la nueva era va a haber mucho este fetichismo de las energías, de hablar constantemente de las energías. Así es. Y entonces, cuando en la nueva era te hablan de Dios, no se trata de un Dios personal que tenga, por ejemplo, unos estándares morales que uno deba cumplir o que tenga una revelación específica, sino es una especie de energía etérea. Algo parecido a como en la película La Guerra de las Galaxias se habla de la fuerza, de la voluntad de la fuerza, se dice, por ejemplo, cuando pasan cosas en la película, no es la voluntad de la fuerza. Pero si la fuerza es una cosa impersonal, ¿cómo va a tener voluntad? Entonces, son incoherencias. Correcto. Y te hablan entonces de Dios simplemente como una energía, como algo disperso, como algo etéreo. Y en la fe cristiana, lo fundamental es la relación personal de uno con Dios. Pero si Dios es simplemente una energía impersonal, termina siendo en cierto modo irrelevante, porque al estar en cierto modo diluido en todo, está en nada también. ¿Y cuál es la relación que entabla una persona que va por el camino del New Age? Si no está Dios como su relación Centro, su personal para trascender, para mirar más allá de la vida material, ¿con quién entabla esa relación? ¿Cómo llena ese vacío? ¿No? Porque de hecho tiene que haber algo que lo haga ver que hay una dimensión distinta. No sé, ¿cuáles son los elementos que podrías tú definir como básicos para el New Age? Como no está presente el culto verdadero al Dios verdadero, la única opción es que si hay algún tipo de culto religioso va a ser a un Dios falso. En el caso del New Age, entonces, esto se va a traducir de múltiples formas. O sea, pretender una uniformidad en el New Age sería no entender el New Age. El New Age, por definición, es disperso, diverso, combinado, etc. Entonces, en el New Age hay personas que van a creer en el horóscopo como el absoluto, y tu signo zodiacal termina siendo el absoluto que determina tu vida. Así es. Y el absoluto que determina la vida de uno es lo que debe ser la definición de Dios. Entonces el signo zodiacal termina convirtiéndose en Dios. Hay otras personas que terminan confiando en las energías, por ejemplo, todo este tema de los chakras. En la cosmovisión cristiana el problema del hombre es el pecado. Entonces nosotros tenemos que luchar contra nuestro pecado, purificarnos de los pecados, buscar una vida de santidad, pedir perdón de nuestros pecados, ser liberados de nuestros pecados por Cristo, etc. En cambio, en el New Age, pues sería como que tienes que alinear tus chakras. O sea, tu problema no es el pecado, tu problema es que tienes tus chakras desalineados y hay que alinearlos, ¿no? Otro es que se pasa a un culto supersticioso respecto de ciertos elementos materiales, por ejemplo, las piedras.
piedras de colores, los sonidos, Los imanes, por ejemplo, también. imanes, cristales, aromas y todo eso, ¿no? Pero en última instancia, en la nueva era, hay mucho culto a uno mismo. Ok. En la nueva era es muy importante el tema del autoconocimiento, autoconciencia, autopercepción. Y si vemos los libros de autoayuda que hoy en día se venden, en donde uno se salva a sí mismo, no requiere que Cristo lo salve, uno se salva a sí mismo por medio de meditación o alineando sus chakras o estando en paz con la naturaleza o diversos métodos, pero al final es uno mismo salvándose por sí mismo. No en una relación personal con Dios, sino despersonalizándose, como una meditación en que pone la mente en blanco. En resumen, lo que tenemos es que en la nueva era, al terminar descartando al Dios verdadero, se termina uno adorando a sí mismo o adorando amuletos o ídolos. Ahora, ¿cuán delicado puede ser esto para la fe de un católico? Lo comento porque hay quienes, como lo hablábamos hace un momento antes de empezar el programa, no conocen la profundidad de estas prácticas, ¿no? Y aunque cargan con su virgen en una medalla, también tienen un cuarzo o tienen algún amuleto, ¿no? que desdice un poco de su fe católica. Así es. ¿Cuán riesgoso puede ser alguien que, aunque no conoce, practica? Supongamos que yo tengo mi casa sin puertas, sin ventanas, porque no creo en la existencia de los ladrones. Eso no quita que en la práctica realmente puedan venir los ladrones a robarme. Entonces, cuando la persona no está bajo la protección de Dios, deja el espíritu abierto, deja puertas abiertas de su espíritu a otras fuerzas espirituales. Porque si está en el mundo espiritual, pero no dirige su espíritu hacia Dios, entonces está abierto a otras fuerzas espirituales. Y esto que he dicho de dejar puertas abiertas en la analogía de la casa, no es tanto una analogía, porque en realidad cuando uno va a las prácticas de nueva era, muchas veces te hablan de abrir puertas, de que uno tiene que abrir ciertas puertas del alma o del espíritu. Sí. El punto es que cuando uno abre una puerta, no solo hay cosas que salen, hay cosas o personas o seres que pueden entrar. Esto pues puede sonar fuerte decirlo, pero vamos, o sea, si existe el mundo espiritual, y así como en el mundo humano hay personas buenas y personas malas, si hay espíritus, entonces habrá espíritus buenos y espíritus malos. En principio porque son criaturas racionales con libre albedrío. En el caso de los ángeles malos, pues son los demonios. La posibilidad de que por estas prácticas uno pueda tener instigación demoníaca o posesión demoníaca es algo que es latente. Es real. Por ejemplo, el sacerdote dominico Fray Nelson Medina refería que en las prácticas de yoga, que a veces se los ve inocentemente como ejercicios de estiramiento y en respiración. Los parques. Lo que menciona Fray Nelson Medina es que en el yoga propiamente dicho se pone mucho énfasis en decir el nombre de la postura. Hacer respiraciones, actitudes mentales, repeticiones mentales o repeticiones vocales del nombre de la postura. Correcto. Y muchas de esas posturas tienen nombres de dioses hindús antiguos, pero el punto es que esos dioses no existen. Entonces estás llamando a seres espirituales que no existen, pero su lugar está llenado. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo al apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 8, esos ídolos son demonios. Así de simple y así de fuerte. También lo explica en 1 Corintios capítulo 10. Entonces, lo que encontramos aquí es que al darse un culto religioso a seres que no son el Dios verdadero, hay ese peligro. Ahora bien, yo no digo que necesariamente la persona que haga estas prácticas tenga toda esa intención. Y eso es lo peligroso precisamente. Por eso comenzaba ahora con la analogía de alguien que no cree en la existencia de los ladrones y por confiado y buena intención deja su casa sin puertas, sin ventanas, igual le van a robar. Entonces la persona puede ser espiritualmente saqueada y uno dirá, pero la persona no se ve que esté poseída, botando espuma por la boca o algo así, se le ve saludable, se le ve bien, se le ve tranquila, No se le ve en paz. necesita un exorcista. No necesita. Exacto, se dice, no necesita nada, vive bien, y la persona dice misma, me siento bien. Así. Pues bien, el cerdo normalmente se siente bien cuando lo crían, pero es llevado al matadero, finalmente. O sea, el demonio no es tonto. Si el demonio constantemente actuara por medio de posesiones demoníacas, ¿qué haría evidente? En primer lugar, haría evidente la existencia de Dios. Y eso no sería buena estrategia. O sea, el demonio puede actuar de modos en que se haga evidente la posesión o algo así, solo en casos particulares. Por lo general,
la mejor estrategia para el demonio es hacer pensar que no existe, que todo es Correcto, inocente. correcto. Y que la gente que está al lado de él vive vidas tranquilas y felices. Esa es la mejor estrategia de marketing del demonio. Así Y es. la nueva era lamentablemente funciona como un mecanismo o una serie de mecanismos publicitarios para ese marketing, lo sepan o no. Ujú. Mira, nosotros tenemos un compromiso con nuestros televidentes de hablar claro y de ponerle a las cosas el nombre que le corresponden. Y tú bien lo has dicho, el demonio. El demonio está presente en todo esto. Se vale de esos momentos tal vez de flaqueza o de vacío. ¿Qué podríamos decirle a estas personas que sienten que esto genera realmente tranquilidad para ellos? ¿Cómo buscar ayuda? ¿Cómo acceder a otras cosas que, como lo ha dicho Ana Luisa hace un momento, esto se ofrece con mucha facilidad? ¿No? Se ofrece, ni siquiera está terminado de explicar a las personas lo que van a ir a hacer y se vuelve muy comercial. Hace un momento conversábamos que los amuletos te son ofrecidos de una manera muy tranquila, ¿no? Cárguese usted este amuleto para tal cosa. O échele la culpa de lo que le pasa a algún abuelo que hizo algo mal. Y esto estamos hablando del tema de constelaciones familiares, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le decimos a una persona que está buscando eh, tiene un vacío y está buscando llenar, encontrar la paz, encontrar la felicidad? Obviamente no la va a encontrar lejos de Cristo, pero se ve influenciado por esto. ¿Qué podemos decirles a estas personas? La primera cuestión que hay que plantear es si Dios existe y se ha encarnado auténticamente en Cristo. Si esto es así, la única opción para el ser humano para llegar a plenitud es estar en Cristo, estar con Cristo, vivir para Cristo. Porque si Dios existe es el centro mismo de toda la realidad y la existencia, la causa primera y el fin último de todo. Y al mismo tiempo, si se ha encarnado en Cristo, entonces Él ha hecho el puente para llegar a nosotros. El hombre no puede llegar a Dios, pero Dios ha bajado para llegar al hombre. Entonces ahí tienen la solución del problema humano. Habría que ir por ahí, en primera instancia, positivamente o propositivamente. Pero también habría que mostrar los problemas que implica la nueva era. Implica mucha esclavitud. La persona termina esclavizada del horóscopo. Termina esclavizada de que en la mañana tiene que leer en el periódico y vaya que si son distintos periódicos, incluso dicen distintas cosas para el mismo Sí. signo, pero bueno, ¿de qué dice el horóscopo? Entonces su vida está condicionada y esclavizada por eso. La persona se cree libre de las ataduras religiosas del cristianismo, pero está atada al horóscopo. O si no, está atada a un cuarzo. Entonces, si no lleva ese cuarzo, entonces le duele la cabeza, se siente Así mal. es. Y uno se podría preguntar, oye, ¿por qué es que te dan todas esas manifestaciones físicas si la persona realmente no está fingiendo? Puede ser que realmente sí le duele la cabeza, sí se siente mal, si no lleva la piedrecita esa. O sea, ahí bien puede haber un efecto maligno si es que realmente la persona se siente mal. Una posibilidad es la autosugestión también, pero eso no quita tampoco el escenario de que pueda haber una fuerza operando o Así las es. dos cosas. Por otra parte, el tema de constelaciones familiares. Eso es abrir puertas, o sea, le ponen a las personas muchas veces en una especie de trance a decir que tienen que hablar con sus antepasados para sanar cosas, ya. Y en ese contexto, o sea, si vamos a la fe cristiana de los antepasados de uno, aunque suene feo decirlo, o sea, no es raro que pueda haber por ahí alguno que se haya condenado, ¿no? Lamentablemente, puede haber alguno. Entonces, estar abriendo puertas, hablar con espíritus que eventualmente podría haber un espíritu condenado, eso está complicado. Una cosa es, por ejemplo, orar por las almas de los difuntos, orar por las almas del A eso purgatorio. es a lo que nos ¿no? llama la iglesia militante, tiene que rezar por la iglesia triunfante, ¿no? Para que triunfe finalmente, con Por la la que está iglesia purgante, purgante. por la purgante para Ajá. que triunfe, ¿no? Exacto. Entonces, eso lo sabemos como doctrina católica y además es un acto de amor hacia Exacto. los que ya se fueron de este mundo. En cambio, el otro es un acto de superstición. Hay que distinguir lo que es orar por un difunto para su descanso eterno y otra cosa, llamar al difunto y Para que decirle, triunfe. cuéntame por qué pasó esto en mi niñez, o yo te perdono de esto, o tú sufriste que mi abuelo tal cosa y mi tatarabuelo lo otro. Y termina esclavizada la persona, pero primero quiero cerrar el tema de las puertas que se abren. Entonces, si se comienza a abrir puertas a comunicarse con antepasados y todo eso perfectamente puede ser aprovechado por entidades demoníacas, en primer lugar. De otro lado, la persona termina esclavizada porque dice, si yo tengo depresión es porque mi mamá no me quiso, yo no la perdoné, pero ya falleció. Entonces yo tengo que
ir a unas constelaciones familiares a sanar la relación con mi mamá. Y uno dirá, bueno, ya resuelto el asunto. No, porque después te salen, una vez que abordaste eso, el que dirige la constelación familiar de, mira, hemos descubierto que hay una herida de tu abuelo paterno que se transmitió por lo de tu mamá y eso es lo que te está afectando a ti, así que tienes que venir a la siguiente terapia para sanar eso. Y luego te llevan al bisabuelo y al tatarabuelo y la amante de no sé quién y no sé cuántos. Van abriendo, como dices tú, las puertas a diferentes posibilidades para que uno siga ahí como un esclavo de lo que fue el pasado. Exacto, y eso es solo una línea materna. Después está la línea paterna y te abren todo un escenario. Entonces uno termina esclavizado de un pasado que en gran parte es inventado o inexistente o en caso de ser real es manipulado. Entonces la persona está totalmente esclavizada. Se burlan gente de la nueva era de católicos que podemos rezar el rosario, por ejemplo, pero están creyendo todo ese tipo de cosas. Porque cada vez vemos más a nuestro alrededor, gente que está más involucrada en esto, es muy accesible. Yo te comentaba que en los parques se dictan estas clases de yoga casi gratis, porque el profesor de yoga pone su latita ahí, ¿no? Y el que quiere pone una propina. Las municipalidades promueven también esto, los clubes sociales, los clubes de donde van nuestros hijos, los adolescentes, y poco a poco están metiéndonos y nos están convenciendo de que esto es una manera de vivir que nos va a ayudar a ser felices, ¿no es cierto? Me pregunto, Dante, ¿dónde queda el rol del amor? ¿Qué pasa con el amor en la New Era? ¿No? Porque los católicos basamos la venida de Cristo justamente en un acto de amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa con ellos que si bien lo que te estoy entendiendo tienen una espiritualidad, porque están buscando algo, Sí, ¿no? La gente sí, que sí. opta por el New Age algo está buscando. Pero ¿qué pasa con el amor? ¿Cuál es el papel del amor ahí? Buena pregunta. Esto nos lleva a la cuestión de la esencia de Dios. 1 Juan 4:8, Dios es amor. En el caso del cristianismo, el mandamiento central, el mandamiento nuevo que nos da Cristo, Juan 15:12, es el amor. Ámense unos a otros como yo les he amado. Y en el versículo siguiente, Juan 15:13, Jesús dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, en el paradigma cristiano, el amor implica entregarse, implica cruz, implica darse por otros, implica en cierto modo incomodarse. Esto no gusta a los oídos posmodernos y no gusta a la nueva era que lo que busca es comodidad, que la persona esté Así es. en paz, con sus chakras alineados Así y es. cómoda y todo eso, ¿no? Pero amor es cuando uno se levanta temprano para alistar el desayuno de sus hijos. Amor es cuando uno tiene que aguantar los defectos del esposo o la esposa porque lo quiere o por ayudarle a mejorar o por guardar la paz en el hogar. Amor es cuando tenemos que a veces soportar ciertos males que nos hacen los enemigos por no responder con odio. Amor es cuando damos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro cansancio, darnos a nosotros mismos, vivir el amor en cruz. Así La es. mentalidad del cristiano no es poner la mente en blanco, como pretende la nueva era de vacía tu mente, pon tu mente en blanco. No, la mentalidad del cristiano es, como dice San Pablo, no quiero saber nada más que de Cristo y Cristo crucificado. O sea, poner la mente en rojo, por decirlo así, en la sangre de Cristo. En cambio, en el paradigma de la nueva era, el amor termina siendo algo en gran parte impersonal. Es decir, es como el amor a la naturaleza, el amor al nirvana, el amor a las energías, a los animalitos, etcétera. Te puedes encontrar, y voy a decir un poco un paradigma cliché, pero van a ver que en gran parte se cumple, una señora nueva era que practica los fines de semana el yoga y está en paz con la naturaleza, está en paz con la ardilla del parque, está en paz con el universo, pero maltrata a la empleada que tiene en casa de lunes a sábado. Es prepotente en su trabajo con sus empleados, por ejemplo, pero ella está en paz, ella está en armonía. Entonces es una especie de amor impersonal y eso no puede ser, el amor por naturaleza es personal. En gran parte la búsqueda de comodidad y de esa paz artificial termina siendo la negación del amor. El Papa Juan Pablo II decía que lo contrario al amor no es propiamente el odio, sino el egoísmo, el centrarse en sí mismo. Y la nueva era es mucho la autoconciencia, tu paz, tu interioridad, tu meditación, tu tranquilidad y no ver a otros.
Dante, nos decías que las personas que optan por la New Age están son casi autosuficientes, buscan esta paz que es transitoria, que realmente no los llena, pero finalmente nos ven a nosotros los católicos como las personas que estamos subyugados, que estamos rezando todo el día, ¿no? Y yo siento que a veces puede haber un tema hasta de mirarnos de arriba hacia abajo, ¿no? Ellos son los que van por ahí con sus ideas, pero la verdad es esta. ¿Cómo le explicarías a un familiar o a un amigo cuál es la real posición de la Iglesia Católica frente al New Age? En primer lugar, habría que entender la posición del New Age frente a la Iglesia Católica. O sea, en realidad hay una actitud de soberbia espiritual porque cualquier New Age que escuche lo que estoy diciendo diría, ay, qué soberbio, cómo se creen con la verdad absoluta. Pero vamos, la New Age lo que plantea es que los 2 primeros milenios del cristianismo y los que nos quedamos creyendo en el cristianismo somos unos retrógrados y que ellos son los más elevados, espiritualmente más elevados, y espiritualmente nos ven como debajo del hombro. Entonces ahí hay una actitud de soberbia espiritual en realidad, ¿no? Es atractiva la nueva era también porque uno parece más moderno, ¿no? Más adecuado a los tiempos y todo eso en lugar de arcaico. En cuanto a cómo abordar esto sobre qué es lo que dice la iglesia, yo sugeriría en primera instancia ver si el familiar cree en lo que dice la iglesia. O sea, porque si el familiar no le da ningún peso a lo que diga la fe católica, plantear directamente lo que diga la fe católica sería como citarle la Biblia a un ateo. El ateo no le da relevancia. Lo que hay que discutir con el ateo primero es si Dios existe o no. Yo no discuto sobre temas de exégesis bíblica con ateos. Yo discuto si Dios existe o no. Entonces, si yo tuviese un familiar, amigo, compañero que está metido en nueva era y que no es católico, entonces yo primariamente vería si cree en Cristo y si cree en Cristo como Dios encarnado. Y tendría que tener preparados argumentos para mostrar que Cristo es Dios encarnado y explicarle que si Cristo es Dios encarnado, entonces los cuarzos, los chakras, el reiki, los sonidos, los olores, las piedras y las constelaciones familiares, etcétera, es nada comparado con Cristo mismo, y Cristo pues es la solución. Yo comenzaría argumentando en torno a Cristo, en primer lugar. Pero si es una persona que ya es católica, y lamentablemente hay gente que combina su fe católica con la nueva era, pues ahí sí decirle que hay pronunciamientos magisteriales católicos al respecto. Por ejemplo, hay un documento, Jesús portador de agua viva, en la página web del Vaticano, que explica que la nueva era es incompatible con la fe cristiana. Entonces, mostrarle a la persona, mira, tú estás realizando unas prácticas que en realidad colisionan con la fe cristiana. Y podríamos decirlo claramente, ofende a Dios. Sí. Y va en contra del primer mandamiento. Podríamos mostrarle el catecismo directamente, por ejemplo, si la persona es católica, y en el catecismo se habla en contra de la superstición. Y en el contexto de hablar en contra de la superstición se menciona el horóscopo, ciertas prácticas alternativas, el poner la confianza en ciertos objetos en vez de Dios. O sea, decirle, mira, tú dices que crees en Dios, en Jesucristo y no sé cuántos, pero al final de cuentas estás muy aferrado a este cuarzo. ¿No será un ídolo tuyo? ¿O tú crees que la sanación la vas a encontrar por medio de alinear tus chakras, o con una terapia de Reiki, o con cierta aromaterapia, o con estas piedras especiales, o que con las constelaciones familiares? Entonces, mostrarle a la persona que en realidad tiene un ídolo, decirle, tú dices que crees en Dios, pero en la práctica el centro de tu vivencia espiritual está en algo que no es Dios. Entonces, decirle, o afirmas que Dios no existe, con lo cual se quiebra todo el mundo espiritual y no tiene sentido lo que haces, o si afirmas que Dios existe, pues darle el lugar central en la espiritualidad a algo que no es Dios es idolatría. Entonces, o estás en un absurdo si Dios no existe, o estás en idolatría si Dios sí existe. En el Perú es una práctica muy común que la gente que siente que ha tenido un problema recurre a la ayahuasca. El ayahuasca es una práctica, ¿no?, que se hace en la región sierra y selva del Perú, y la gente lo hace como un tema normal, como una limpieza, pero también estaría dentro de este New Age la ayahuasca. Sí, porque la ayahuasca se presenta, uno, que no es simplemente tomarse un traguito y quedarse medio borrachito, ¿no? La ayahuasca implica un ritual.
Y ese ritual tiene conexiones con religiones antiguas, en particular religiones andinas. Hasta se hacen ciertas zonas especiales, uno tiene que subir a un cerro Así es, o sí. cosas así, ¿no? Dependiendo del tipo de rito. Y la idea es como abrir puertas y como que uno se le abre la mente y todo eso, ¿no? Y yo no digo que eso sea falso en el sentido de que no exista o no pase. O sea, gran parte de lo que plantea la nueva era es real, pero es malo. O sea, me explico en el sentido siguiente. Pensemos en el tema de los brujos. La gran mayoría de brujos son charlatanes, pero eso no quita que haya verdaderos brujos. Pero esos verdaderos brujos, ¿a quién tienen detrás? A demonios. Entonces, hay brujos que te pueden decir qué pasó en tu niñez. Hay brujos que te pueden predecir cosas, que te pueden decir cosas que de otro no sabrían a menos que haya algún tipo de cosa sobrenatural implicada. Entonces, de que hay brujos verdaderos, eso no es negado ni por la Biblia ni por la fe católica. Lo que dice es que la brujería es mala. O sea, Correcto. hay muchos charlatanes, la gran mayoría son charlatanes, pero hay brujería verdadera. ¿Por qué? Porque existe el demonio. Entonces, que algo sea sobrenatural no implica que sea de Dios, porque no solo Dios es sobrenatural, los demonios también son entidades sobrenaturales. Por eso confiar en estas cosas es una grave ofensa a Dios, porque en primer lugar implica confiar en algo distinto a Dios, pero por otra parte implica abrir puertas a instancias o seres que no son Dios, y con el ayahuasca puede pasar eso. Para cerrar este comentario diré que mucha de la gente que realizan estas prácticas y que supuestamente están en paz con la naturaleza y el universo, y que hicieron su ayahuasca, su reiki, su aromaterapia, ya van por su tercer o cuarto divorcio, muchos de ellos, Correcto. ¿no? Entonces, muchos resultados no pareciera que den en términos de constituir una vida de amor y una vida ordenada. Lo Sí. dices de una manera, pero súper Clarísima. clara. Son demonios, pueden aprovecharse. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuando el demonio, cuando la fuerza sobrenatural proviene de Dios y cuándo saber que no? Te lo comento porque hemos escuchado casos de gente que busca la ayuda, de personas que se encomiendan a algún santo, incluso con amuletos de santos, y uno entra a los recintos y ve que está lleno de imágenes sagradas. ¿Cómo confiar? Porque claro, mucha gente se deja llevar por eso, pensando que la persona tiene pues un don especial, ¿no? Que sí se ha dado. Sabemos de casos de sacerdotes que han sido sanadores también, y muchos casos más de sanaciones milagrosas. ¿Cómo diferencia un buen católico que quiere hacer las cosas correctas, que ama a Dios, pero que también atraviesa por una flaqueza espiritual? En primera instancia, la centralidad en Cristo. Si se ve que solo se nos habla de tal o cual santo sin referencia a Cristo, ahí hay una dificultad. Los católicos creemos en la intercesión de los santos. ¿Y qué significa la intercesión de los santos? Ellos ante quién interceden, ante Cristo. Entonces los santos no son un impedimento para llegar a Cristo, son un medio en la fe católica para llegar mejor a Cristo. En Santiago 5:16 dice: la oración del justo tiene mucho poder, y los santos están en la glorificación y justicia suprema, ¿no? Entonces el poder de su intercesión es grande. Pero esto es como parte del cuerpo de Cristo, confluyendo a Cristo. Pero hay ocasiones en que termina siendo un fetichismo de ciertas imágenes de santos. Por ejemplo, decir San Antonio para conseguir enamorado, ¿no? Novio. Y que hay que ponerlo de cabeza, ¿no? Y que si lo pones de cabeza, entonces él como que se ve obligado a cumplirte. Ese tipo de prácticas supersticiosas es donde hay que tener cuidado. Es decir, puede haber elementos católicos a nivel externo, pero si uno ve que el modo de práctica no hace referencia a Cristo, o se combina con cosas distintas de la fe cristiana, y hay que prender las alarmas. Si, por ejemplo, yo veo por ahí una estatua de la Virgen María y al costado una estatua de Buda y una bola de cristal en la mesa y un San Antonio de Padua por ahí, pero al otro lado un cuarzo mágico, pues entonces ahí hay algo que no va bien. Jesucristo... Falta de unidad, ¿no? Falta de unidad en ese... Exacto. Es como combinar muchas comidas distintas. ¿Qué le va a pasar al estómago? Es una indigestión. Sí. Y podríamos agregar el tema del beneficio económico, porque hay brujos que cobran y a veces cobran fuerte, ¿no? Y dependiendo de lo que uno quiera lograr, es la tarifa.
Eso también lo he escuchado, ¿no? Hay muchos lugares donde te promueven, bueno, ¿qué necesitas? Sanarme. ¿Quieres pasarle tu enfermedad a otra persona? ¿Qué cosa es lo que quieres? Y dependiendo de eso, vamos, las familias completas en su desesperación por encontrar un alivio, muchas veces relacionado a una sanación física, producto de alguna enfermedad o algo, acceden a estas cosas que obran, dicen ellos, en nombre de Dios. Eso es delicado, ¿no? Y cobran. También sabemos de sanaciones que se dan y que son gratuitas. ¿Podríamos alertar por ahí? También, incluso en sanaciones gratuitas y donde se mencione a Dios, hay que tener cuidado. Porque el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 1, dice que el demonio se disfraza de ángel de luz. El apóstol Pedro hace referencia al demonio como el león rugiente, pero la Biblia nos habla también del demonio como la serpiente. Entonces hay que estar prevenido de las distintas máscaras del demonio. A veces el demonio se manifiesta directamente como león rugiente, como blasfemia abierta contra Dios, como pintarrajear iglesias, como asesinar sacerdotes, como profanar la Eucaristía, y la gente no va a caer en esa trampa normalmente, a menos que ya sean los que odian directamente a Dios. Ya. Pero el demonio también sabe esconderse, mimetizarse como la serpiente, que es muy distinta del modo de actuar del león. Entonces, Es astuto. exacto, se mete en la forma de sanación. San Pablo dice, se disfraza de ángel de luz. Y de hecho en la nueva era hay mucho fetichismo también con el tema de los ángeles. Así es. En la Biblia claramente hay 3 ángeles identificados. Se dice que hay 7 ángeles ante el trono de Dios en el libro Apocalipsis, pero concretamente los nombres que se saben es Miguel, Gabriel y Rafael, que está en el libro deuterocanónico de Tobit, que no lo tienen los protestantes, pero es parte de la Biblia, ¿no? Pero a veces se habla de otros ángeles como que Uriel y no sé cuántos, ¿no? Que terminan en él, los ángeles normalmente los nombres, y te terminan inventando cosas. Entonces, hay este tema de terminar confiando más en los ángeles que en Dios. No los ángeles como intercesores ante Dios, sino ya que el tema termina centrándose en los ángeles mismos y hasta en ángeles inventados. Entonces, el demonio se disfraza como ángel de luz, hay que tener en cuenta eso. Y aunque se hable de magia blanca, porque hay los que dicen magia negra para hacer un amarre, pero hay también anuncios que dicen magia blanca, entonces dicen, magia blanca, entonces está bien. No, recuerden, el demonio se disfraza como ángel de luz. Si esto es así, ¿qué anuncio pondría el demonio en un poste? Magia blanca, pues. Claro. Sí, No Dante. puedo, de verdad que se nos acaba el tiempo, Dante, pero yo quiero preguntarte, la interpretación de los sueños. En la Biblia sabemos que San José recibió en sueños mensajes importantes. Sin embargo, ahora le dejamos nuestro destino a lo que soñamos o interpreta un brujo. ¿Nos puedes decir algo rápidamente de esto para que se hable del tema? La interpretación de los sueños se presta a mucha manipulación. Uno solo debería guiarse de un sueño en circunstancias muy, muy seguras, donde el sueño tiene señales muy específicas y donde claramente nos trae paz y tenemos claros elementos para pensar que viene de Dios. Si eso no es así, uno debería ser extremadamente prudente. Y estoy hablando de un sueño que uno mismo tenga, pero ya lo que sea consultar a brujos, chamanes y todo eso, no. Eso no se debe hacer de ningún modo, es peligroso. Da pie a manipulación, porque los sueños están sujetos a interpretación también. Basta ver el psicoanálisis de Freud para darse cuenta de toda la arbitrariedad que se puede hacer con eso. Dante, yo quiero cerrar el programa un poco pidiéndote que los católicos oramos. Parte de nuestro conocimiento de Dios lo vamos a encontrar en la oración. Nuestro camino para llegar a Él es a través de la oración. Y a veces la vida del día a día nos hace que no tengamos un tiempo para parar y hablar con Dios. ¿Qué diferencias hay entre la oración que debe hacer un católico, que debe procurarse ese tiempito para poder generar este vínculo con su Creador, versus estas meditaciones, ¿no? Cada vez escuchamos, la gente medita, hay que meditar, pero para el católico es orar, entiendo yo. ¿Cómo podrías explicarnos un poquito la diferencia entre una meditación y lo que es la oración real para un católico y qué caminos tenemos nosotros para alcanzar también esa paz meridiana con el entorno, pero que no perdamos ese fin trascendental con nuestro Creador y con nuestra finalidad última, ¿no? Para lo que estamos acá.
Voy a poner una analogía. Yo tengo una vida muy acelerada, soy docente universitario, doy múltiples conferencias, tengo 3 niños pequeños, la mayor tiene 5 años, el más pequeño no cumple ni un año, entonces es un ritmo muy exigente y a mí pues me falta el tiempo para cubrir muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando los niños se duermen, yo puedo sentarme y hablar tranquilo con mi esposa. Entonces, hago esta referencia porque Santa Teresa decía que la oración es un diálogo con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, para el católico, la oración debe ser algo similar a como cuando uno se sienta con el esposo o la esposa entendiendo que se aman, ¿no? Lamentablemente eso ya no se puede dar por supuesto en la sociedad actual, lamentablemente. Pero entendiendo que son personas que se aman, sentarse juntos y conversar, o incluso solo el hecho de mirarse, incluso si no conversan, genera una paz, una conexión, una estabilidad profunda y necesaria para enfrentar todo lo demás. Eso mismo aplicado con Dios, que significa elevado a la enésima potencia, porque Él es el sumo bien, Él es perfecto, Él es nuestro fundamento, nuestro fin, es lo que es la oración. Entonces es reposar en el amor y sacar fuerzas del amor para vivir en el día a día en el amor. En cambio, en la meditación tipo nueva era es como encerrarse en un cuarto con las paredes en blanco para uno poner la mente en blanco. No una relación personal con el amor, sino una anulación de los pensamientos y los sentimientos y simplemente alinearlo con algo impersonal como los chakras, las energías, el nirvana, etc. En cambio, para el católico la oración es más como decía la analogía, yo me siento con mi esposa, yo la amo, ella me ama, y así, en la oración la persona se sienta con Dios. Es O una por entrega. decirlo así, se sienta en Dios mismo. Correcto. Muchas gracias. Es una entrega, ¿no? Es importantísimo los mensajes que nos has dado. Quizás podamos tener temas adelante, Dante, porque hay quedado muchos temas por extendernos y yo creo que van a haber también preguntas del público. Te agradecemos muchísimo tu participación hoy día. Invitamos a los televidentes a que investiguen. Hay mucho material en internet donde se pueden informar, ¿no? Porque como tú lo has dicho y como conclusión de toda esta entrevista, hay fuerzas que son, las fuerzas contrarias a Dios son fuerzas diabólicas, ¿no? A las que hay que tenerle mucho miedo porque pueden hacernos un mal que es incontrolable y que no sabemos, ¿no? Por más que no estemos al tanto de, ¿no? Gracias, Dante. Gracias a ustedes también.